¿Alguna vez has pensado que un simple día podría convertirse en tu peor pesadilla? Estas son 5 historias de terror sobre secuestros que te helarán la sangre. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Cuando era niña, mi madre siempre me decía que mirara por la ventana antes de dormir. Era una de esas cosas que los padres dicen sin pensar demasiado, un consejo pasado de generación en generación. Me decía que el mundo era un lugar peligroso y que los ojos en la oscuridad podrían ver cosas que tú no puedes. Claro, en ese momento no entendía lo que quería decir y me limitaba a hacerlo para no desobedecerla. Me parecía algo absurdo, pero como cualquier niña, creía que mi madre sabía todo. Han pasado 15 años desde entonces y, aunque muchas cosas han cambiado, el hábito de mirar por la ventana antes de dormir nunca me abandonó. Tal vez, en el fondo, quería seguir sintiéndome segura, como cuando era una niña. El verano pasado, mis padres se fueron de vacaciones a las montañas y me quedé sola en casa. Fue una oportunidad perfecta para relajarme y disfrutar de mi soledad antes de comenzar mi primer año en la universidad. Todas las noches, me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de té caliente y miraba por la ventana que daba al patio trasero. Era un espacio pequeño, cercado por una alta valla de madera, con un par de árboles que proyectaban sombras inquietantes cuando el viento los movía. Había una paz en esa oscuridad que me reconfortaba, hasta que todo cambió. Era una noche cálida, el tipo de noche que te hace sentir como si el mundo estuviera en calma. Me senté con mi taza de té, como de costumbre, y miré a través del vidrio. La luz del porche estaba encendida, proyectando un círculo tenue que apenas penetraba la oscuridad. Y entonces lo vi, una figura, alta y delgada, parada junto a la valla. Mi primer instinto fue asumir que se trataba de un ladrón o un vagabundo. Me quedé paralizada, el corazón latiéndome en los oídos. Me agaché lentamente para que no me viera y me deslicé hacia el interruptor de la luz de la cocina. Apagué la luz, esperando que la oscuridad me ocultara. La figura no se movió. Me pregunté si había sido mi imaginación. Me acerqué lentamente a la ventana, con los ojos pegados al vidrio. La figura seguía ahí, inmóvil. No podía ver su rostro, estaba cubierto en sombras, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo. Tal vez fueron unos pocos segundos, tal vez minutos. Finalmente, me armé de valor y fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me escondí bajo las sábanas, como si eso pudiera protegerme de lo que sea que estuviera ahí fuera. A la mañana siguiente, bajé al patio y revisé el área. No había nada fuera de lo normal, ni huellas, ni ramas rotas, nada. Pensé que tal vez había estado viendo cosas, pero algo en mi estómago me decía que no era así. Pasaron algunos días sin incidentes. Intenté convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación, pero no podía dejar de mirar por la ventana cada noche. Y entonces, volvió a suceder. Era la misma figura, parada en el mismo lugar. Esta vez, no estaba sola. Había otra figura, más pequeña, que se paraba al lado de la primera. Parecía ser una mujer. La luz del porche apenas iluminaba sus siluetas, pero podía distinguir sus contornos. Parecían estar hablando, pero no podía escuchar nada. Era como si estuvieran envueltos en un manto de silencio. Me quedé en la oscuridad, observando, mi respiración cada vez más superficial. Entonces, la mujer levantó la cabeza y miró directamente hacia mí. Aunque estaba a varios metros de distancia, sentí su mirada penetrando mi alma. Fue como si el tiempo se detuviera. Me aparté de la ventana de golpe, con el corazón latiéndome en la garganta. Cerré todas las puertas y ventanas esa noche. Me aseguré de que todo estuviera bloqueado. Incluso dejé encendidas todas las luces del primer piso, esperando que eso los ahuyentara.
Pasé la noche en vela, escuchando cada pequeño sonido, cada crujido. No hubo nada más. A la mañana siguiente, el patio estaba igual que siempre. Ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Pero esa noche, cuando bajé para mirar por la ventana, la figura estaba de nuevo en el mismo lugar. Esta vez, estaba sola. Y esta vez, llevaba algo en la mano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando me di cuenta de que era una cuerda. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cuerda en las manos de esa figura. Estaba convencida de que quería atraparme, secuestrarme, hacerme algo terrible. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Hay alguien parado en mi patio trasero que aparece y desaparece. Me tomarían por loca. Pero entonces, la cuarta noche, las cosas se volvieron aún más extrañas. Esta vez, había más figuras. Conté al menos 4. Todas de diferentes alturas, todas de pie junto a la valla. No se movían, no hablaban. Solo estaban ahí, observando. Decidí que ya había tenido suficiente. Me encerré en mi habitación, me tapé los oídos y traté de no pensar en ello. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché algo que me hizo saltar de la cama, el crujido de una puerta abriéndose en el piso de abajo. Corrí hacia la puerta de mi habitación y presioné mi oreja contra ella, tratando de escuchar. Había un suave murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Sentí un nudo en el estómago y busqué mi teléfono, pero lo había dejado en la cocina. Maldije mi mala suerte y me quedé donde estaba, demasiado aterrorizada para moverme. Pasó lo que pareció ser una eternidad antes de que los murmullos se detuvieran. Entonces, oí pasos, suaves pero decididos, acercándose a la escalera. Contuve la respiración, mi mente corriendo a 1000 por hora. Había varias personas en mi casa. ¿Qué querían? ¿Quiénes eran? Finalmente, los pasos llegaron a mi puerta. Vi cómo la sombra de unos pies aparecía debajo de la puerta. Escuché un leve golpe, casi imperceptible. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El pomo de la puerta giró lentamente, pero gracias a Dios, estaba cerrada con llave. Los pasos se detuvieron. Hubo un momento de silencio absoluto, luego los pasos retrocedieron y bajaron las escaleras. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. Solo cuando oí la puerta principal cerrarse supe que se habían ido. Esperé un tiempo antes de atreverme a salir de mi habitación. Bajé las escaleras en silencio, con cada crujido del suelo haciendo que mi piel se erizara. La puerta principal estaba cerrada con llave. Revisé todas las ventanas, todas estaban intactas. No había ninguna señal de entrada forzada. Todo estaba en su lugar. Pero cuando fui a la cocina, me detuve en seco. En la mesa, donde siempre me sentaba a mirar por la ventana, había algo que no había visto antes, una nota. La recogí con manos temblorosas. Estaba escrita en un papel amarillo y decía, «Deja de mirar». Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a la policía al instante. Cuando llegaron, les conté todo, desde las figuras en el patio hasta los murmullos en la casa. Revisaron la propiedad, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni evidencia de que alguien hubiera entrado. Me dijeron que probablemente era una broma, algún grupo de chicos aburridos. Esa explicación no me tranquilizó. Al contrario, me llenó de una sensación de impotencia. Sabía que había algo más. Sabía que estaban observándome. Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Una apuntando directamente al patio trasero, otra en la entrada y una más en la cocina, justo donde solía sentarme a mirar. Me dije a mí misma que no volvería a mirar por esa ventana, que respetaría la advertencia. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Pasaron unos días sin que las cámaras detectaran nada inusual. La casa se sentía más segura, y poco a poco, empecé a relajarme. Pero una noche,
cuando estaba revisando las grabaciones antes de acostarme, vi algo que me hizo detenerme. En la cámara del patio trasero, la figura había vuelto. Pero esta vez, estaba más cerca, casi justo al pie de las escaleras del porche. Estaba mirando directamente hacia la cámara, y pude ver claramente su rostro por primera vez. Era un hombre, delgado, con ojos oscuros y una expresión vacía. Su mirada me atravesó a través de la pantalla. Entonces, de repente, sonrió. Apagué el monitor, mi corazón latiendo salvajemente. ¿Cómo había llegado tan cerca sin activar las otras cámaras? Me armé de valor y decidí revisar las grabaciones de las otras cámaras. Para mi horror, en cada una de ellas, la figura simplemente no estaba. Como si hubiera aparecido de la nada. Esa noche, me quedé en vela con un cuchillo en la mano, esperando cualquier señal de intrusión. Pero nada sucedió. A la mañana siguiente, fui a revisar el patio trasero. No había huellas, nada. El miedo comenzó a transformarse en paranoia. Entonces, una noche, recibí una llamada en mi teléfono. El número era desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. Nadie habló. Todo lo que escuché fue una respiración suave y lenta. «Hola», pregunté con la voz temblorosa. Nada. Entonces, una voz susurró, «Deja de mirar». Colgué de golpe, mi corazón desbocado. Sentí lágrimas de terror rodar por mis mejillas. ¿Quiénes eran estas personas? 2 noches después de mí, recibí una notificación en mi teléfono de que una de las cámaras había detectado movimiento. Mi corazón se hundió cuando vi que era la cámara del patio trasero. La figura estaba de nuevo allí, pero esta vez no estaba sola. Había al menos 5 personas más, todas de pie, alineadas en el borde del porche, mirando hacia la casa. Decidí que no volvería, que lo dejaría todo atrás. Regresé a la casa solo para recoger algunas cosas importantes y llamar a mis padres, rogándoles que regresaran. Pero cuando entré a la cocina para recoger mis cosas, encontré una nueva nota en la mesa. Nos alegra que finalmente hayas dejado de mirar. Al día siguiente, me mudé con mis padres. Vendimos la casa poco después, pero nunca les conté la historia completa. De alguna manera, parecía más seguro guardar ese miedo solo para mí. Y aún hoy, después de todo este tiempo, me encuentro mirando por la ventana antes de dormir, esperando no ver nada. Porque ya no sé qué es peor, ver algo o no ver nada en absoluto. Todo comenzó una noche de viernes, después de mi turno en el café de la estación. El reloj marcaba las 11:20 y el último tren del día se había marchado hacía pocos minutos. Sentí un escalofrío cuando la puerta principal se cerró con un crujido metálico, anunciando el fin de la jornada. Siempre había algo inquietante en esas horas finales, cuando la estación se quedaba vacía y los ecos de las voces se desvanecían en la lejanía. Pero esa noche, el aire era diferente, más pesado. Mi compañero de turno, Joaquín, ya se había marchado. Me había dejado sola con la excusa de que su madre estaba enferma. Me apresuré a terminar de limpiar las mesas y a apagar las luces del café. Desde la barra, podía ver la amplia sala de espera, casi vacía, salvo por un hombre sentado en una de las esquinas. Tenía un abrigo gris oscuro y un sombrero que cubría la mayor parte de su rostro. Era extraño, ya que el último tren ya había partido. Pensé que tal vez había perdido el tren y estaba esperando el 1 de la mañana, así que no le presté demasiada atención. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta trasera del café, que daba directamente al andén. La brisa nocturna me golpeó el rostro, y sentí un extraño alivio al dejar atrás la oscuridad del edificio. Pero, mientras caminaba por el andén desierto, escuché unos pasos detrás de mí. ¿A dónde vas tan rápido? Una voz masculina, grave y ronca, resonó a mis espaldas. Me giré instintivamente, y allí estaba él, el hombre del abrigo gris.
Se había levantado de su asiento sin que yo lo notara y ahora estaba a pocos metros de mí. Voy a casa, señor. La estación ya cerró, respondí, intentando sonar tranquila. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, me observó con una sonrisa ladeada, una que no alcanzaba sus ojos. Luego dio un par de pasos hacia mí, y su rostro se iluminó bajo la tenue luz del andén. Sus ojos eran fríos, calculadores. Quizás deberías quedarte un poco más, dijo, casi en un susurro. Podríamos tener una pequeña charla, tú y yo. Sentí que mi estómago se encogía. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y empecé a caminar más rápido. Escuché sus pasos acelerándose detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, y mi respiración se tornó más rápida. Tomé mi teléfono para llamar a alguien, a cualquiera, pero mi mano temblaba tanto que lo dejé caer al suelo. Me agaché para recogerlo, y cuando levanté la vista, el hombre ya estaba frente a mí, a menos de 1 metro de distancia. No deberías hacer eso, me dijo, con una calma inquietante. No queremos que esto se vuelva desagradable, ¿verdad? Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano áspera agarrando mi brazo con fuerza. Tiró de mí hacia él con una fuerza que no esperaba, y mi bolso cayó al suelo junto con el teléfono. Mi mente entró en pánico. Empecé a gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta cuando su otra mano se cubrió mi boca. SHHH, no hagas ruido. Nadie te escuchará aquí. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Era mucho más fuerte que yo. Sentí que me arrastraba hacia la entrada de un túnel oscuro al final del andén, un túnel que había visto cientos de veces pero que nunca había prestado mucha atención. Mis ojos se llenaron de lágrimas de miedo e impotencia. Intenté morder su mano, pero solo conseguí que apretara más fuerte. De repente, me empujó contra una pared de ladrillos rugosos y sacó una cuerda de su abrigo. Me ató las manos con movimientos rápidos y precisos, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. El pánico me inundó, y el aire se volvió más denso. «Vas a estar bien si cooperas», me susurró al oído. «Solo un pequeño paseo, ¿vale?» Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué yo? Pero no había tiempo para pensar. Sentí que me empujaba hacia adelante, guiándome hacia la oscuridad del túnel. Mis piernas temblaban, y cada paso resonaba en el silencio del túnel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Intenté recordar el entrenamiento de defensa personal que había tomado el año pasado, pero mi mente estaba en blanco, paralizada por el miedo. ¿Por qué haces esto? Logré balbucear, con la voz quebrada. Porque puedo, respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. Seguimos caminando, y cuanto más nos adentrábamos en el túnel, más fría y densa se volvía la atmósfera. La oscuridad era casi total, salvo por la tenue luz que se filtraba desde la entrada lejana. El silencio era opresivo, roto solo por nuestros pasos y mi respiración entrecortada. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una puerta de metal al final del túnel. El hombre sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido oxidado, revelando un pasillo largo y angosto, iluminado por unas pocas luces parpadeantes en el techo. Me empujó dentro y cerró la puerta tras nosotros. El eco del metal retumbó por el pasillo. A lo lejos, podía escuchar un goteo constante, como si algo estuviera filtrándose a través de las paredes. Sentí que el pánico crecía dentro de mí como una marea alta. ¿Dónde estamos?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió. Me empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, hacia una pequeña habitación al final del pasillo. Dentro, había una silla de madera, una mesa con algunas herramientas y una cámara de video en un trípode. Una luz brillante colgaba del techo, iluminando la habitación de forma cegadora. Siéntate, ordenó,
señalando la silla. No tenía opción. Me senté y él comenzó a atarme a la silla con la misma cuerda. Sentí la cuerda mordiendo mi piel, apretándose con cada nudo que hacía. Ahora, querida, tenemos una historia que contar, dijo, encendiendo la cámara. Y tú serás la protagonista. Mi corazón se detuvo. Esto no era un simple secuestro. Era algo más oscuro, más retorcido. Intenté mantener la calma, buscar una salida, una forma de escapar. Pero cada vez que miraba esos ojos fríos y calculadores, sentía que la esperanza se desvanecía. Horas pasaron. No sabría decir cuántas exactamente. El hombre me interrogó sobre mi vida, sobre mi familia, mis amigos. Al principio, intenté no decir nada, pero cada vez que me negaba a responder, sacaba una de las herramientas de la mesa y la colocaba frente a mí, como una amenaza silenciosa. Al final, me quebré. Empecé a hablar, a contarle cosas, esperando que, de alguna manera, esto le hiciera entender que yo no era importante, que no valía la pena mantenerme allí. Pero cuanto más hablaba, más parecía disfrutarlo. Luego, algo cambió. Escuché un ruido en el pasillo, como un susurro. El hombre se giró, su expresión se endureció. Caminó hasta la puerta y miró hacia afuera, dejándome sola por un momento. Aproveché la oportunidad. Recordé que aún tenía mis piernas libres, aunque atadas. Empecé a moverme lentamente, intentando aflojar la cuerda que sujetaba mis manos. Mis dedos se movían frenéticamente, tratando de deshacer los nudos. El hombre regresó, pero no parecía haberse dado cuenta de mi intento. Estaba más tenso, nervioso. No estamos solos, murmuró, casi para sí mismo. No estamos solos. Sentí un rayo de esperanza. ¿Alguien más estaba aquí? ¿Alguien que pudiera ayudarme? Entonces, escuché otro ruido. Esta vez más claro, un golpe, como si algo o alguien hubiera chocado contra una pared. El hombre se giró de nuevo hacia la puerta, su mano se deslizó hacia el bolsillo de su abrigo. ¿Quién está ahí?, gritó, con una voz que ahora parecía menos segura. En ese momento, las luces parpadearon y luego se apagaron. La oscuridad envolvió la habitación como un manto pesado. El hombre maldijo entre dientes y pude escuchar el sonido de su respiración acelerada. Aproveché la oscuridad para moverme un poco más, empujando mis piernas contra el suelo, tratando de deslizar la silla hacia un lado. Sentí la cuerda aflojándose, solo un poco más. Entonces, un ruido ensordecedor llenó la habitación, un estruendo que me hizo saltar. El hombre gritó, y luego escuché un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Las luces volvieron, parpadeando antes de estabilizarse. El hombre yacía en el suelo, inconsciente o peor. Y allí, en la puerta, una figura se erguía en silencio. No podía ver su rostro, solo una sombra alta y delgada que respiraba de manera pesada y profunda. ¿Quién eres?, susurré, mi voz temblando. La figura no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adelante y pude ver un atisbo de su rostro, una mujer de ojos grandes y cansados, con el cabello desordenado. No hay tiempo, dijo en un tono urgente. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelva. ¿Quién? ¿Quién va a volver?, pregunté, mi mente confundida. La mujer me soltó rápidamente de las cuerdas y me ayudó a ponerme de pie. No lo entiendes, respondió, mirando hacia el hombre en el suelo. Él no es el verdadero peligro. Antes de que pudiera preguntar más, escuché un sonido que me heló la sangre, una risa baja, gutural, proveniente del pasillo. La mujer me miró con ojos aterrorizados y comenzó a arrastrarme fuera de la habitación. «¡Corre!», gritó. Corrí, sin mirar atrás. Sentía mi corazón acelerado y mis piernas temblando, pero no me detuve. La mujer iba delante de mí, guiándome a través de pasillos que parecían interminables.
Podía sentir la presencia detrás de nosotros, algo oscuro y aterrador que nos perseguía. Llegamos a otra puerta, más pequeña, más oxidada. La mujer la abrió con un empujón y salimos al aire frío de la noche. La estación estaba a solo unos metros. «Corre y no mires atrás», gritó la mujer. Obedecí, sintiendo el miedo recorrer todo mi cuerpo. Crucé la distancia que me separaba de la estación y llegué a la entrada principal. Miré hacia atrás, buscando a la mujer, pero no la vi. Solo vi la oscuridad del túnel, silenciosa y aterradora. Corrí hacia la sala de espera, donde un guardia de seguridad estaba de pie, sorprendido al verme. «¡Ayúdeme!», grité, con la voz quebrada. «Hay alguien ahí, alguien me persigue». El guardia me miró confundido, pero tomó su radio y empezó a llamar refuerzos. Me llevó a su oficina, donde me sentí, por primera vez, a salvo. Más tarde, cuando llegaron más policías, intenté explicar lo que había sucedido, pero todo sonaba tan irreal que ni siquiera yo estaba segura de que había pasado realmente. Los policías registraron la estación, pero no encontraron a nadie, ni al hombre del abrigo gris, ni a la mujer que me había salvado. Nadie entendía qué había pasado. Pero yo sabía que había algo oscuro en ese túnel, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque intenté volver a mi vida normal, siempre que paso por la estación, siento una presencia, un par de ojos observándome desde la oscuridad. Nunca más volví a trabajar en el turno de noche. Y siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado un segundo más? Nunca pensé que la noche del viernes 13 cambiaría mi vida para siempre. Ese día, decidí que merecía un respiro después de una semana de exámenes y proyectos interminables. La idea de un viaje por carretera con mis amigos parecía perfecta. Así que, junto a Alex, Martín y Sofía, me subí al viejo y destartalado auto de mi hermano. Los planes eran simples: conduciríamos hacia el norte, disfrutaríamos de la playa y regresaríamos el domingo por la tarde. El viaje comenzó con risas, música a todo volumen y conversaciones que nos hacían olvidar el estrés de la universidad. A medida que avanzábamos, el cielo empezó a oscurecer más rápido de lo normal, como si alguien hubiera apagado las luces del día. Pronto, una niebla espesa se apoderó del camino. Martín, que era el conductor, frunció el ceño mientras se inclinaba hacia adelante, intentando ver más allá de la niebla. «No me gusta esto», murmuró Sofía desde el asiento trasero, su voz un poco temblorosa. «Deberíamos haber esperado a mañana». «Vamos, Sofía, no seas aguafiestas», respondió Alex, desde el asiento del copiloto, girándose para mirarla con una sonrisa despreocupada. «Esto hace el viaje más interesante». Pero en el fondo, yo también sentía esa inquietud. Algo en la densidad de la niebla, en cómo el mundo parecía haberse detenido, me ponía nerviosa. Por un momento, pensé en sugerir que nos detuviéramos y esperáramos a que la niebla se disipara. Pero no quería parecer miedosa. Seguimos avanzando a paso lento. La carretera estaba desierta. No había un solo coche delante o detrás de nosotros. De repente, el motor comenzó a toser y el coche se detuvo de golpe. «¿Qué demonios?», exclamó Martín mientras giraba la llave una y otra vez. Nada. El motor no respondía. Nos quedamos en silencio, mirando cómo la niebla parecía rodear el coche, cerrándose a nuestro alrededor como un manto opresivo. «¿Podemos intentar llamar a alguien?», sugerí, sacando mi teléfono. No había señal. Todos intentamos lo mismo, pero nuestros teléfonos mostraban la misma pantalla, sin servicio. Martín suspiró y salió del coche, dejando la puerta abierta. La luz interior iluminó la espesa niebla que nos envolvía, haciéndola parecer aún más impenetrable. «Voy a revisar el motor», dijo, mientras abría el capó. Lo vi trastear con los cables y la batería, su figura apenas visible en la penumbra. De repente, Sofía gritó: «¡Mira!».
Allí, en el bosque. Todos giramos la cabeza al mismo tiempo. A través de la niebla, apenas a unos metros de nosotros, se podían distinguir sombras que se movían entre los árboles. Eran figuras humanas, pero había algo extraño en ellas. Eran demasiado altas, demasiado delgadas, sus movimientos eran lentos, casi como si flotaran. Martín levantó la cabeza y miró en la dirección que señalaba Sofía. Cerró el capó de golpe y volvió corriendo al coche. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz cargada de pánico. «Pero el coche no arranca», comenzó Alex. «No importa. Vamos a empujarlo si es necesario, pero no podemos quedarnos aquí». La urgencia en la voz de Martín hizo que todos reaccionáramos. Salimos del coche y comenzamos a empujar, sin apartar la vista de las sombras que se acercaban. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. Sentía que nos observaban, que cada movimiento que hacíamos era seguido por esos ojos invisibles en la niebla. Después de lo que parecieron horas, logramos empujar el coche hacia un lado del camino. Martín volvió a intentarlo, girando la llave desesperadamente. De repente, el motor cobró vida con un rugido sordo. Todos soltamos un suspiro de alivio y rápidamente nos subimos al coche. Pero antes de que Martín pudiera acelerar, un fuerte golpe resonó en el techo del auto. ¿Qué fue eso?, gritó Sofía, su rostro pálido por el miedo. Miré hacia arriba, y aunque no podía ver nada, sentí el peso de algo, o alguien, encima del coche. Martín no esperó a descubrirlo. Pisó el acelerador y el coche salió disparado por la carretera, dejando atrás la niebla y las sombras. Por un momento, pensé que habíamos escapado. Pero entonces, oímos un fuerte golpe contra el cristal trasero. Giré la cabeza y vi una cara pegada al cristal, sonriendo de una manera que congeló mi sangre. Era una mujer, pero sus ojos no eran normales. Eran completamente negros, como dos pozos de oscuridad. «¡Acelera!», grité. Martín pisó el acelerador con más fuerza, pero la cara no desaparecía. Era como si estuviera pegada al coche. Sofía empezó a llorar y Alex miraba fijamente el retrovisor, incapaz de apartar la vista de esos ojos negros. De repente, el coche empezó a perder velocidad. El motor rugía, pero no avanzábamos. «¿Qué está pasando?», gritó Martín, golpeando el volante con frustración. «Mira», dijo Alex, señalando al frente. Un grupo de figuras oscuras estaba de pie en medio de la carretera, justo delante de nosotros. Estaban inmóviles, esperando. La cara en el cristal trasero seguía allí, sonriendo. «Vamos a chocar», susurró Sofía, cerrando los ojos. Martín giró el volante bruscamente, tratando de evitar las figuras, pero el coche derrapó en el pavimento mojado y salió de la carretera, estrellándose contra un árbol con un fuerte crujido. Todo se volvió negro por un momento. Cuando abrí los ojos, sentí un dolor agudo en la cabeza. La niebla se había disipado un poco, pero la oscuridad seguía envolviendo todo. Pude oír a mis amigos gemir de dolor a mi alrededor. «¿Están todos bien?», murmuré, tratando de enfocar mi vista. Alex asintió, aunque tenía un corte en la frente. Sofía lloraba en silencio. Martín estaba inconsciente, con la cabeza apoyada en el volante. Intenté moverme, pero mi pierna derecha estaba atrapada entre los restos del coche. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alex con voz temblorosa. Intentamos sacar a Martín, pero estaba atascado. De repente, escuché un sonido, como el crujir de hojas secas bajo unos pies. Giré la cabeza y vi a las figuras acercándose lentamente hacia nosotros, sus rostros ocultos en las sombras. «Tenemos que movernos ahora», grité, el pánico apoderándose de mí. Alex y yo tiramos de Sofía, que seguía sollozando, y salimos del coche. No podíamos dejar a Martín, pero las figuras se acercaban demasiado rápido. Sentí una horrible punzada de culpa al decidir correr, dejando a mi amigo atrás, pero no había otra opción.
Nos internamos en el bosque, las ramas arañando nuestros brazos y caras. Corríamos a ciegas, sin saber a dónde íbamos, solo sabiendo que necesitábamos alejarnos de esas figuras. Después de un tiempo que se sintió eterno, llegamos a un claro. Nos detuvimos, jadeando, intentando recuperar el aliento. Miré a mi alrededor. No había señal de las figuras. ¿Nos habían perdido? No podemos seguir así, dijo Alex, su voz apenas un susurro. Necesitamos encontrar ayuda. ¿Ayuda?, respondió Sofía, riendo histéricamente. ¿A quién? ¿A esos monstruos? Traté de calmarla, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Era una risa. Una risa suave, burlona, que resonaba entre los árboles. ¿Quién está ahí?, grité, sintiendo como mi voz se quebraba. La risa cesó, y un momento después, una voz respondió, suave y llena de veneno. Los estamos observando, siempre los estamos observando. Nos quedamos inmóviles, mirando a nuestro alrededor. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Y entonces, sentí una mano fría en mi hombro. Grité y me giré, pero no había nadie. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Alex, con voz firme, aunque pude ver el miedo en sus ojos. Seguimos caminando, adentrándonos más y más en el bosque. Pero cuanto más caminábamos, más denso se volvía, como si los árboles se estuvieran cerrando sobre nosotros. Comencé a sentir que estábamos atrapados, que no había salida. Finalmente, llegamos a una cabaña pequeña, medio oculta por la vegetación. Parecía abandonada, pero en ese momento, cualquier refugio era mejor que la oscuridad del bosque. Dicen que nunca conoces realmente a una persona hasta que te encuentras en una situación límite con ella. Yo creía conocer a cada uno de mis amigos del instituto. Después de todo, habíamos pasado juntos las interminables tardes de deberes, los fines de semana de risas y las fiestas llenas de descontrol. Pero todo cambió aquella noche de septiembre. Aquella noche que marcó el inicio de mi pesadilla. Habíamos planeado esa escapada durante semanas. Queríamos alejarnos del bullicio de la ciudad, de los exámenes y de los problemas familiares que parecían acosarnos a todos. Juan sugirió que fuéramos a la cabaña de su abuelo, ubicada en el corazón de un bosque a unos 50 kilómetros de nuestra ciudad. Sonaba perfecto, una cabaña aislada, una oportunidad de desconectar del mundo y vivir una aventura juntos. La noche que llegamos, el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba nuestro camino. La cabaña estaba vieja pero acogedora, con un porche de madera chirriante y un tejado cubierto de hojas. Había algo tranquilizador en aquel aislamiento. Pensé que sería el lugar ideal para relajarnos y dejar que el mundo se desvaneciera por un rato. Esa primera noche la pasamos contando historias de terror frente a la chimenea. Lucía, con su habilidad para el drama, relató una leyenda local sobre un hombre que secuestraba a la gente que se aventuraba demasiado lejos en el bosque. El secuestrador de sombras, lo llamaban. Según la leyenda, atrapaba a sus víctimas y las escondía en algún lugar oscuro, donde sus gritos nunca podrían ser escuchados. Nos reímos, fingiendo que no nos afectaba, pero noté cómo Sergio se tensaba y miraba hacia las ventanas oscuras con una mezcla de nerviosismo y desconfianza. A la mañana siguiente, todo parecía normal, hasta que notamos que Carla no estaba en su saco de dormir. Nadie se alarmó de inmediato, pensamos que simplemente había salido a dar un paseo. Pero pasaron las horas, y no regresó. Salimos a buscarla, primero alrededor de la cabaña y luego adentrándonos en el bosque. Sus huellas se perdían después de unos metros, como si simplemente hubiera desaparecido. Para cuando cayó la noche, la preocupación ya se había transformado en miedo. Decidimos regresar a la cabaña y esperar. Juan intentó calmar los ánimos diciendo que seguramente aparecería, pero había algo en su tono que no me convencía. Él siempre había sido el más optimista de nosotros, pero esa noche su sonrisa parecía forzada,
como si supiera algo que los demás ignorábamos. La noche siguiente, fue Sergio quien desapareció. Esta vez no hubo ninguna excusa que pudiéramos inventar para calmar nuestros nervios. Estábamos atrapados en un lugar desconocido, con alguien o algo que se estaba llevando a nuestros amigos. El pánico se apoderó de nosotros, y decidimos que era mejor no separarnos bajo ninguna circunstancia. Nos atrincheramos en la cabaña. Barricamos las puertas y ventanas con cualquier cosa que encontramos, desde sillas hasta leños de la chimenea. Sin embargo, no pude evitar notar que Juan y Lucía intercambiaban miradas de complicidad, como si estuvieran compartiendo un secreto. Pasaron 2 días sin ninguna novedad. Estábamos al borde de la histeria. No había rastro de Carla ni de Sergio, y no teníamos forma de pedir ayuda, nuestros móviles no tenían señal y estábamos demasiado asustados para adentrarnos en el bosque. Fue entonces cuando, una noche, desperté en medio de la oscuridad. Sentí una mano en mi hombro, sacudiéndome suavemente. Era Lucía. «Tenemos que hablar», susurró, y me llevó a un rincón de la cabaña, lejos de donde Juan estaba durmiendo. «Hay algo que no te hemos contado», comenzó. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran pozos oscuros de miedo. «Juan, él no es quien dice ser». Mi corazón latía con fuerza. «¿De qué estás hablando?» «Él es el nieto de ese hombre, del secuestrador de sombras. La cabaña no es de su abuelo, sino del hombre que desapareció a tanta gente». No podía creerlo. «¿Estás diciendo que Juan nos trajo aquí a propósito?» Lucía asintió. «Yo no quería venir, pero él me convenció. Me dijo que era solo una broma, que quería asustar a Carla y a Sergio. Pero esto se ha salido de control». De repente, todo encajó. Las miradas entre Juan y Lucía, la forma en que había tratado de minimizar las desapariciones. Pero había algo más en la expresión de Lucía, algo que no cuadraba. «¿Y tú?», pregunté, retrocediendo un paso. «¿Cuál es tu papel en todo esto?». Ella pareció dudar, y por un segundo pensé que iba a negar cualquier implicación. Pero luego bajó la mirada y dijo: «Yo solo quería asustarlos, no sabía que iba a llegar tan lejos». Antes de que pudiera responder, un crujido resonó desde la puerta principal. Juan se levantó de golpe, con los ojos bien abiertos, mirándonos fijamente. «¿Qué están haciendo?», preguntó con voz fría, llena de sospecha. Sin pensarlo, Lucía y yo corrimos hacia la puerta trasera. Necesitábamos salir de allí. Afuera, el bosque era una negrura total, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Escuchamos a Juan gritar detrás de nosotros, pero no nos detuvimos. Corrimos durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente el sonido de los gritos de Juan se desvaneció en la distancia. Nos detuvimos, tratando de recuperar el aliento. Lucía temblaba, y me di cuenta de que yo también. «No podemos volver», susurró. «Tenemos que encontrar ayuda». Asentí, aunque no tenía idea de cómo lo haríamos. Estábamos perdidos en un bosque sin ningún medio de comunicación y sin saber a ciencia cierta si Carla y Sergio estaban aún vivos. De repente, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché de nuevo, más claro: «Ayuda». Me giré hacia Lucía, que me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Lo escuchaste?». «Sí», respondió. Parece la voz de Carla». Nos seguimos el uno al otro en silencio, guiados por aquel susurro fantasmagórico. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundo en la oscuridad, y no pude evitar sentir que algo o alguien nos observaba. Finalmente, llegamos a un claro, y allí, en el centro, vimos una trampilla de madera semioculta bajo unas ramas. «Debe ser aquí», susurró Lucía, y juntos quitamos las ramas y abrimos la trampilla. Un olor nauseabundo salió de las profundidades, como si algo hubiera estado pudriéndose allí durante mucho tiempo. Descendimos lentamente, usando la linterna que había traído Lucía.
Los escalones crujían bajo nuestro peso, y cuando finalmente llegamos al fondo, vimos que estábamos en una especie de sótano o búnker, con paredes de cemento y una puerta de metal al final del pasillo. Nos acercamos con cautela, y cuando abrimos la puerta, lo vimos. Carla estaba allí, encadenada a la pared, con los ojos llenos de lágrimas. «Ayúdame», gritó al vernos, y nos apresuramos a liberarla. «¿Dónde está Sergio?», pregunté, pero Carla solo negó con la cabeza, sollozando. Se lo llevaron más adentro. Lucía y yo intercambiamos una mirada. No sabíamos quiénes eran ellos, pero sabíamos que teníamos que salir de allí antes de que regresaran. Logramos sacar a Carla del sótano y comenzamos a correr de nuevo, más perdidos que antes, con el sonido de nuestras pisadas resonando en la noche silenciosa. Sabía que no podíamos continuar así mucho tiempo. El pánico estaba comenzando a apoderarse de nosotros de nuevo, y entonces escuchamos otro grito. Esta vez era Sergio. Corrimos hacia el sonido, y lo que vimos cuando llegamos me congeló la sangre. Sergio estaba allí, colgado de un árbol, sus pies apenas tocando el suelo. Pero no era eso lo que me hizo detenerme, sino la figura que estaba a su lado. Era Juan, con una sonrisa torcida en el rostro, sosteniendo un cuchillo. «Siempre es más divertido cuando luchan», dijo, su voz calmada como si estuviera hablando del clima. Lucía gritó y corrió hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Juan se giró y hundió el cuchillo en su estómago. El grito de Lucía resonó en la noche, un sonido agudo y desesperado que aún persiste en mis pesadillas. «No, no, no, no», repetí una y otra vez, retrocediendo. Carla estaba a mi lado, en estado de shock. Juan soltó a Lucía, dejando que cayera al suelo, y se volvió hacia mí. «¿Sabes?», dijo con un tono reflexivo, «realmente pensé que podríamos divertirnos más». Comencé a correr antes de que pudiera decir algo más. Carla me siguió, aunque no sé cómo tuvo fuerzas para hacerlo. No sabía hacia dónde corríamos, solo sabía que necesitábamos alejarnos de él. Corrimos hasta que nuestras piernas ya no podían más, y finalmente llegamos a un camino. Un coche viejo y destartalado venía hacia nosotros, y nos lanzamos delante de él, forzándolo a detenerse. El conductor, un hombre mayor con aspecto cansado, bajó la ventanilla. «¿Qué diablos? Ayúdenos, por favor», grité. «Nos están persiguiendo. Tenemos que salir de aquí». El hombre nos dejó entrar al coche y aceleró. Miré por la ventana trasera, esperando ver a Juan persiguiéndonos, pero no había nadie. Estábamos a salvo, por ahora. Cuando finalmente llegamos al pueblo más cercano, el hombre nos dejó en la estación de policía. Entramos tambaleándonos, llenos de terror y desesperación. Explicamos lo que había sucedido lo mejor que pudimos, pero las palabras salían atropelladas y confusas. Los policías nos miraron con incredulidad al principio, pero al ver nuestras condiciones, nos creyeron. Organizaron una búsqueda y, en pocas horas, encontraron la cabaña. Encontraron el sótano. Encontraron los cuerpos. Nunca encontraron a Juan. Tampoco descubrieron la verdad completa de lo que sucedió en esa cabaña. Carla y yo fuimos las únicas sobrevivientes, y aunque intentaron hacernos hablar con psicólogos, nunca pudimos realmente explicar lo que pasó. Meses después, cuando las heridas físicas empezaron a sanar, las pesadillas comenzaron. Sueños de ser perseguidos por un hombre con un cuchillo, de correr sin poder escapar. Carla y yo nos distanciamos. Supongo que era demasiado doloroso vernos, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Y aquí estoy ahora, escribiendo esto. No sé si volveré a dormir sin tener miedo. No sé si alguna vez podré dejar de sentir que alguien me observa desde las sombras. Pero hay algo que sí sé, algo que no puedo sacarme de la cabeza. Hace unos días, recibí una carta. No había remitente, solo un pedazo de papel doblado dentro de un sobre blanco. Cuando lo abrí, mi corazón se detuvo.
Eran solo 3 palabras, pero fueron suficientes para helarme la sangre. Volveré por ti. Me doy cuenta ahora de que la pesadilla no terminó aquella noche. Solo acaba de comenzar. Me llamo Julia, tengo 16 años y vivo en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Siempre pensé que mi vida era aburrida, monótona y que nada extraordinario ocurría en mi entorno. Mis días eran iguales, ir a la escuela, pasar el tiempo con mis amigos y regresar a casa para enfrentar las tareas. Todo cambió una tarde de otoño cuando conocí a Gabriel. Gabriel era un chico nuevo en el pueblo. Decían que se había mudado desde la ciudad con su madre después de que su padre los abandonara. A diferencia de los demás, Gabriel parecía mayor, más maduro. Era alto, con el cabello negro y ondulado, y unos ojos tan oscuros que parecía imposible adivinar sus pensamientos. Nos conocimos en el parque mientras yo leía un libro en una banca. Me preguntó si podía sentarse, y antes de darme cuenta, ya estábamos hablando de todo tipo de cosas. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él, como si nos conociéramos desde siempre. En las semanas siguientes, Gabriel y yo nos hicimos inseparables. Pasábamos tardes enteras hablando, caminando por el bosque que rodeaba el pueblo o simplemente quedándonos en silencio, disfrutando de la compañía mutua. A veces, me contaba historias extrañas, relatos que me hacían dudar de si eran reales o solo producto de su imaginación. Una vez, me habló de una casa abandonada en las afueras del pueblo, un lugar al que nadie se atrevía a acercarse. Decían que estaba maldita, que la gente que entraba nunca regresaba. ¿Por qué no vamos a verla?, sugirió Gabriel un día con una sonrisa traviesa en su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la emoción de la aventura me atrapó. Acepté, con la condición de que iríamos solo durante el día. No quería arriesgarme a explorar un lugar así en la oscuridad. Gabriel se rió, pero aceptó. La casa estaba oculta entre los árboles, a unos 20 minutos del último sendero conocido. Cuando la vi, entendí por qué la gente decía que estaba maldita. Era una estructura vieja y desvencijada, con ventanas rotas y la puerta principal apenas colgando de una bisagra oxidada. Había algo en esa casa que me ponía los pelos de punta, pero no quería parecer cobarde frente a Gabriel. Entramos lentamente, con los pasos resonando en el suelo de madera podrida. El aire estaba cargado de polvo y un olor rancio que me hizo taparme la nariz. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz antiguo, desgarrado en varios lugares, y el silencio era tan denso que parecía absorber el sonido de nuestros movimientos. De repente, un crujido resonó en el piso superior. Me detuve en seco y miré a Gabriel, que parecía no haber escuchado nada. Me sonrió y siguió avanzando. Decidí seguirlo, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Subimos las escaleras con cuidado, cada paso era un desafío contra el miedo que crecía dentro de mí. Cuando llegamos al segundo piso, Gabriel se detuvo frente a una puerta cerrada. Me miró, y por un segundo pensé que iba a decirme que nos fuéramos. Pero en cambio, empujó la puerta y entró. Lo seguí, sintiendo el aire helado de la habitación envolverme. Al principio, no vi nada extraño, solo una habitación vacía con una ventana rota al fondo. Entonces, lo escuché. Un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la pared. Me congelé, tratando de entender lo que decían. Gabriel se quedó quieto, mirando hacia la ventana. Luego, sin previo aviso, se volvió hacia mí con una expresión de terror que nunca había visto en su rostro. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia. Salimos corriendo de la casa, mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en el sendero. Miré a Gabriel, esperando que dijera algo, pero él simplemente sacudió la cabeza, como si quisiera borrar lo que habíamos visto de su mente. Esa noche, no pude dormir. Los susurros seguían resonando en mi cabeza, como si alguien estuviera tratando de decirme algo.
Decidí que no volvería a esa casa, que era mejor olvidarlo. Pero Gabriel tenía otros planes. Al día siguiente, Gabriel no apareció en la escuela. Pensé que tal vez estaba enfermo o que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Pero cuando tampoco apareció al día siguiente, empecé a preocuparme. Fui a su casa, pero nadie respondió. Su madre tampoco estaba. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie sabía nada de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Una inquietud creciente me invadió. No podía dejar de pensar en la casa abandonada. ¿Podría haber regresado allí solo? La idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de saber la verdad. Esa noche, después de cenar, tomé una linterna y me dirigí hacia el bosque. No era la mejor idea, lo sabía, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. El viento susurraba entre los árboles, creando sombras inquietantes que bailaban a mi alrededor. A medida que me acercaba a la casa, sentí una creciente sensación de pánico, pero me obligué a seguir adelante. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Entré, apuntando la linterna en todas direcciones, esperando ver a Gabriel aparecer de repente. Subí las escaleras con el corazón en la garganta y cuando llegué al segundo piso, vi algo que me heló la sangre. La puerta de la habitación que habíamos visitado estaba abierta y dentro, en el suelo, había marcas de arrastre, como si alguien hubiera sido arrastrado fuera de la habitación. Seguí las marcas con la luz de la linterna y éstas se dirigían hacia una puerta al final del pasillo que no habíamos visto antes. Me acerqué con cautela, sintiendo cada nervio de mi cuerpo al borde del colapso. Abrí la puerta lentamente y bajé por una escalera estrecha que llevaba a un sótano. El aire se volvió aún más frío y el olor a humedad era casi insoportable. La linterna parpadeó un par de veces, pero siguió encendida. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en una pequeña habitación con paredes de piedra y una puerta de hierro oxidado al otro lado. Escuché algo detrás de la puerta, como un gemido débil. Sin pensarlo, empujé la puerta y me encontré con una escena que nunca olvidaré. Había varias personas encadenadas a la pared, todas con una expresión de terror en sus rostros. Eran jóvenes, como yo, y todos tenían los ojos vendados. Al centro de la habitación, vi a Gabriel, atado a una silla, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su rostro estaba magullado, y parecía inconsciente. Me acerqué rápidamente y comencé a desatarlo, pero antes de que pudiera terminar, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a un hombre alto, vestido con una túnica negra, parado en la entrada. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y solo pude ver sus ojos, fríos y vacíos. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que me hizo estremecer. Retrocedí lentamente, sin soltar la linterna. El hombre avanzó hacia mí, y sentí que cada fibra de mi ser quería correr, pero mis piernas no respondían. Mi respiración se aceleró y mi mente se nubló de pánico. El hombre levantó una mano, y de repente, la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió como una manta sofocante. Escuché los pasos del hombre acercándose lentamente. Me agaché, tratando de encontrar la linterna en el suelo. Al tacto, sentí una superficie rugosa, pero no era la linterna, sino algo metálico y frío. Desesperada, lo agarré y lo lancé hacia donde creía que estaba el hombre. Escuché un golpe sordo y un gruñido. Aproveché la distracción y me lancé hacia Gabriel, tratando de levantarlo. Con esfuerzo, logré ponerlo de pie, pero él apenas podía mantenerse en equilibrio. El hombre se recuperó rápidamente y avanzó hacia nosotros. «No escaparás de aquí», susurró con una voz que resonó en la oscuridad. Tiré de Gabriel y corrimos a ciegas hacia la salida. Tropezamos varias veces, pero finalmente encontramos las escaleras. Subimos lo más rápido que pudimos, con el hombre pisándonos los talones. Cuando llegamos al piso superior, sentí una ráfaga de aire fresco y una chispa de esperanza me llenó el pecho.
Salimos corriendo de la casa y nos adentramos en el bosque. No me atrevía a mirar atrás, pero podía sentir su presencia siguiéndonos. Corrimos hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Caí al suelo, jadeando por aire. Gabriel estaba inconsciente de nuevo, pero al menos estábamos fuera de la casa. Me giré, esperando ver al hombre salir de entre los árboles, pero no había nadie. Solo el silencio del bosque y la luna iluminando tenuemente el camino. No me relajé hasta que escuché las sirenas de la policía acercándose. Alguien debió haberlos llamado, alguien que nos vio entrar en el bosque. Cuando llegaron, me encontraron sosteniendo a Gabriel, con lágrimas corriendo por mi rostro. Les conté lo que había visto, pero cuando los oficiales entraron en la casa, no encontraron nada. Ni personas encadenadas, ni el hombre de la túnica, ni siquiera la habitación en el sótano. Me miraron con incredulidad, y aunque insistí en mi historia, noté la duda en sus ojos. Me llevaron a casa, donde mis padres estaban histéricos. Gabriel fue llevado al hospital, pero no recordaba nada de lo que había pasado. Ni siquiera recordaba haber entrado en la casa. Los días siguientes fueron un caos. El pueblo entero hablaba del misterio de la casa abandonada. Algunos decían que estaba loca, que todo había sido una alucinación. Otros, especialmente los más jóvenes, empezaron a temer la casa más que nunca. Yo sabía lo que había visto, y nada ni nadie me convencería de lo contrario. Pero entonces, una noche, todo cambió. Desperté en medio de la noche, con el sonido de un suave golpe en mi ventana. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Caminé hacia la ventana y miré afuera, pero no vi nada. Me giré para volver a la cama, cuando el golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Abrí la ventana y miré hacia abajo. Mis ojos se agrandaron al ver a Gabriel parado allí, mirando fijamente hacia arriba. Su rostro estaba pálido y sus ojos oscuros eran dos pozos de desesperación. «Julia», dijo en un tono bajo, casi suplicante. «Ayúdame». Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Gabriel parecía diferente, como si algo en él hubiera cambiado. Sus ojos, que antes eran tan cálidos, ahora eran fríos y vacíos, como los del hombre en la casa. «¿Qué te pasa?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No puedo estar aquí», murmuró, su voz temblando. «Ellos vendrán por mí. Vendrán por todos nosotros». Antes de que pudiera responder, Gabriel se giró y corrió hacia el bosque. Sin pensar, me puse un abrigo y lo seguí. Corrí detrás de él, llamando su nombre, pero no se detenía. Parecía moverse con una rapidez y agilidad que nunca antes había visto en él. Cuando finalmente lo alcancé, estábamos de nuevo frente a la casa abandonada. Gabriel se detuvo en seco y se giró para mirarme. Su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. «No puedo escapar de ellos, Julia», dijo. Me tienen en sus manos». «¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa se abrió de golpe y el hombre de la túnica negra salió de la oscuridad. Su rostro seguía cubierto, pero esta vez pude ver una sonrisa torcida debajo de la capucha. «Sabía que volverías», dijo, su voz como una serpiente deslizándose en mis oídos. «No puedes escapar de tu destino». Gabriel dio un paso atrás, y sin previo aviso, se lanzó hacia el hombre. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el hombre levantó una mano y Gabriel cayó al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. «No», grité, corriendo hacia Gabriel. El hombre se giró hacia mí y levantó una mano. Sentí una presión invisible apretando mi garganta, levantándome del suelo. Luché por respirar, pero mis fuerzas se desvanecieron rápidamente. Mis pies ya no tocaban el suelo y mi vista comenzaba a oscurecerse. «Eres fuerte, Julia», dijo el hombre. «Pero no lo suficiente».
Justo cuando pensé que todo había terminado, algo brillante cruzó mi visión. Un destello de luz cegadora llenó el aire y el hombre soltó un grito de dolor. Caí al suelo, tosiendo y recuperando el aliento. Miré hacia arriba y vi a una figura de pie en la puerta, sosteniendo una linterna encendida. Era una mujer, de unos 40 años, con el rostro marcado por cicatrices. Tenía el cabello rubio y corto, y sus ojos eran tan oscuros como los de Gabriel, pero llenos de una fuerza implacable. «Aléjate de ellos», ordenó la mujer, apuntando la linterna hacia el hombre. Él retrocedió, cubriéndose el rostro con la capucha. La luz parecía quemarlo, como si fuera ácido. Sin decir una palabra, se volvió y desapareció en la oscuridad de la casa. La mujer bajó la linterna y me miró. «¿Estás bien?», preguntó con voz firme. Asentí, todavía recuperándome de la experiencia. Me ayudó a levantarme y se acercó a Gabriel, que yacía inconsciente en el suelo. Le revisó el pulso y suspiró aliviada. «Lo llevaremos a un lugar seguro», dijo, levantándolo con sorprendente facilidad. «No estamos a salvo aquí». La mujer me llevó a una cabaña oculta en el bosque, lejos de la casa abandonada. Allí, me explicó que era una cazadora de seres como el hombre de la túnica. Personas que cazaban almas, alimentándose del miedo y la desesperación de los demás. «Se hacen llamar los cazadores de almas», dijo. «Y están detrás de ti porque eres especial». No entendía lo que quería decir, pero algo en su tono me hizo creerle. Me explicó que Gabriel había sido poseído por uno de los cazadores y que la única forma de salvarlo era encontrar al verdadero cazador que lo había marcado. Pasamos semanas entrenando, preparándonos para enfrentarnos al cazador. Cada noche, la mujer me enseñaba cómo protegerme, cómo luchar contra la oscuridad que se avecinaba. Gabriel se recuperó lentamente, pero seguía distante, como si una parte de él todavía estuviera atrapada en esa casa. Una noche, mientras practicábamos, la mujer se volvió hacia mí con una mirada seria. «Mañana», dijo, «iremos a enfrentarnos al cazador. Debemos terminar esto de una vez por todas». Sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía si estaba lista, pero sabía que no podía dejar que el cazador se saliera con la suya. Al día siguiente, nos dirigimos a la casa. Estaba más oscuro de lo habitual, como si el sol se hubiera negado a brillar. La mujer abrió la puerta y entramos. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si el cazador supiera que estábamos allí. Llegamos al sótano y, como antes, la puerta de hierro estaba cerrada. La mujer me miró y asintió. Tomé una profunda respiración y empujé la puerta. Dentro, el cazador estaba esperando, con una sonrisa siniestra en su rostro. «Sabía que volverías», dijo. La mujer levantó la linterna, y una vez más, la luz lo hizo retroceder. Pero esta vez, no huiría tan fácilmente. Levanté una mano, como me había enseñado, y una luz brillante emanó de mis dedos. El cazador gritó, sus ojos llenos de terror. «No», rugió. «Esto no es posible». La luz lo envolvió, y poco a poco, su figura comenzó a desvanecerse, hasta que no quedó nada más que una sombra en el suelo. Sentí una oleada de alivio, pero sabía que esto no había terminado. La mujer me miró y asintió con aprobación. «Lo hiciste bien», dijo. «Pero aún hay más cazadores. Esto es solo el comienzo». Miré a Gabriel, que se veía más relajado, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Sabía que aún había mucho por hacer, pero al menos habíamos ganado esta batalla. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Gabriel y yo seguimos entrenando con la mujer, que nos enseñó todo lo que sabía sobre los cazadores de almas. Aprendimos a protegernos, a luchar contra la oscuridad y, lo más importante, a nunca dudar de nuestra propia fuerza. Sé que esto es solo el comienzo de mi historia. Hay más cazadores allá afuera, más almas que salvar. Pero estoy lista. He encontrado mi propósito.
Soy una cazadora, y no descansaré hasta que cada alma esté a salvo de la oscuridad. Y aunque el miedo sigue ahí, sé que no estoy sola. Porque ahora tengo a Gabriel a mi lado, y juntos, enfrentaremos cualquier cosa que venga.